Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 155, correspondiente al día 14 de agosto del 2020 del Gobierno de la Provincia de Formosa, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 86 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. El diagnóstico positivo se trata de un hombre de 23 años, asintomático, transportista de carga de la provincia del Chaco, que ingresó en el día de ayer al territorio provincial y fue detectado por el control social fuera de su camión dentro de la ciudad de Formosa. Ante la denuncia efectuada por esta situación, el chofer y su acompañante fueron llevados a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, UPAC, a fin de ser hisopados. Informado el resultado positivo a coronavirus, se realizó con ellos la pesquisa para la búsqueda de contactos estrechos, los cuales fueron identificados y aislados para su hisopado y control sanitario correspondiente. Finalizada la pesquisa, a partir de las afirmaciones del chofer y su acompañante, fueron ambos notificados de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación aún para los casos positivos asintomáticos y cuarentena obligatoria en centro de alojamiento para contactos estrechos. Ante lo cual, ambos tomaron la decisión voluntaria de regresar a su provincia. Seguidamente fueron acompañados por la policía local hasta el límite provincial, siendo informadas de ello las autoridades sanitarias de la provincia del Chaco. Sin perjuicio de lo expuesto, continúan su trámite las acciones judiciales iniciadas por la violación del protocolo sanitario vigente para el transporte de cargas. 3. Destacamos la valiosa participación comunitaria que demuestra el pueblo formoseño en el control social del cumplimiento de las medidas para la lucha contra la pandemia. En el caso informado en el punto anterior, fue un vecino de la ciudad de Formosa el que alertó que un chofer y su acompañante de un camión con la señalética roja en el parabrisas estaba fuera del mismo, violando el protocolo vigente para dicha actividad. La denuncia efectuada por este vecino permitió detectar un caso positivo a coronavirus que se encontraba en ese momento en la vía pública de la ciudad capital. Esta situación pone en evidencia el riesgo latente y permanente al cual estamos inevitablemente expuestos todos los días y ratifica la importancia de cumplir con los protocolos y medidas sanitarias vigentes. 4. Se informa que no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Casos diagnosticados, 87. Total de casos recuperados, 80. Pacientes internados, 1, asintomático. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 5. Cantidad de tests realizados a la fecha, 6.707, con un 1.3% de positividad. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 765. Control en la vía pública, 16.988 personas y 7.792 vehículos. Infracciones, 205 vehículos por restricción de circulación y patente y 525 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo.
Ingresos irregulares judicializados, 5. Incumplimiento de transportista de corredor sanitario, 4. Fiestas privadas intervenidas, 3. 7. En relación al dengue, informamos que se realizará en el día de mañana, sábado 15 de agosto, fumigación espacial en los barrios 742 viviendas, 500 viviendas y 25 de Mayo de Clorinda, y barrios República Argentina, Villa La Pilar y San Miguel de la ciudad capital. 8. Con provincianos. En el Día de la Mujer Policía, queremos expresar nuestro homenaje y reconocimiento a las mujeres formoseñas que realizan su vocación en las filas de nuestra Fuerza de Seguridad Provincial. Ellas, con su rostro amable y su impronta femenina, son pilares de la seguridad ciudadana y asumen con especial responsabilidad y compromiso el cuidado de la vida y la salud de toda la comunidad formoseña. Siguiendo el ejemplo de ellas y con ellas, no bajemos los brazos. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 155 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en relación a la información de interés económico vinculado a la pandemia. Nuestro ministro de Economía, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará toda la información. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos hoy informarles a ustedes la continuidad del pago de la IFE 3 a través de las distintas modalidades que tiene nuestra provincia. Comenzó el pago, la acreditación de la IFE 3, en primer lugar, a quienes ya tenían la cuenta de la UH, como se hizo en los 2 tramos anteriores, lo mismo que la cuenta por embarazo. Ahora va a comenzar esta etapa con las 2 modalidades igualmente que las etapas anteriores. La primera de ellas es el pago del Banco de Formosa por sucursales. El Banco de Formosa tiene 12 sucursales en toda la provincia, son las que están señaladas con los círculos verdes. Tiene 4 sucursales en Formosa Capital y una sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cronograma de pago de la IFE 3 del Banco de Formosa por sucursales son con una metodología similar a la anterior. Ustedes recordarán, terminación de DNI en 0, por ejemplo, comienza el martes 18 y continúa el miércoles 19, y las iniciales del apellido de quienes esos días van a concurrir a las sucursales, el primer día, el día martes, un ejemplo, de la letra A a la L, el día miércoles 19, de la M a la Z. Y termina el día lunes 14 de septiembre. El pago de la IFE 3 en localidades sin sucursales del Banco de Formosa. Este operativo especial de pago que se realiza en nuestra provincia tiene por objetivo evitar el traslado de los comprovincianos que vivan en localidades o en parajes donde no hay sucursales del Banco de Formosa. Esto comienza el martes 18 de agosto en los corredores este y oeste, ya vamos a señalar qué localidades son, y el corredor sur comienza el martes 25. Abarcarán un total de 31 localidades en toda la provincia. Comienza el 18 de agosto, como decíamos, en el corredor este, así se los denomina, por la localidad de Laguna Neinec, y luego continúan por El Espinillo, Buenavista, Siete Palmas, Tres Lagunas, Palma Sola, Riacho, Colonia Pastoril y Misión Tacaglé, y finalizan estas nuevas localidades de pago el día 28 de agosto. El corredor oeste, como se lo denomina, comienza el 18 de agosto en Pozo del Tigre, son 12 localidades, continúa luego por Laguna Yema, Pozo de Maza, Los Chiriguanos, Pozo del Mortero, Juan Gregorio Bazán, Posta Cambio Salazar, Guadalcázar, Estanislao del Campo, San Martín II, Fortín Lugones,
y va a finalizar el 27 de agosto en Villa General Güemes el pago de estas 2 localidades del Corredor Oeste. Lo que se denomina el Corredor Sur son 10 localidades, comienza el día 25 de agosto en Subteniente Perín y luego vamos a continuar Gran Guardia, San Hilario, General Lucio, Victorio Mansilla, Villa Escolar, Misión Laicí, Tatané, Herradura, Mayor Villafañe y finaliza el 1 de septiembre en la localidad de Villa 213. No obstante, vamos a ir los días previos informando inclusive los horarios, los lugares, para que adoptemos en este momento todas las precauciones de bioseguridad necesarias que la hora, que el momento nos exige. Entrega de tarjetas magnéticas al programa de ayuda económica individual a los cooperativistas, día 14, los terminados en 0 y en 1, así sucesivamente hasta el día 21 de agosto que concluiremos la entrega con los DNI terminados en 8 y en 9. Usá siempre barbijo cuando sales de tu casa, respetemos las distancias sociales obligatorias y lavémonos las manos frecuentemente con agua y jabón y cuando haya acceso al alcohol en gel para su desinfección. Es este un mensaje permanente, constante y continuo para todos los formoseños del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. En relación a la evolución de la única paciente que tenemos internada en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente estamos con una paciente actualmente internada, esperemos que no se agreguen más nadie, pero hasta ahora hay una, está asintomática, en buen estado general. Se comenzaron a hacer los estudios para ir pensando si todo eso está bien y si clínicamente persiste igual, ir pensando en su alta en el transcurso de estos días, así que vamos a ir viendo a medida que si eso se puede en base a los resultados que ya se vayan obteniendo. Así que esperemos que prontamente el Hospital Interdistrital solo se dedique a hacer capacitaciones en otros lugares, a participar y a seguir actualizándose, a colaborar con otros hospitales, aportando su personal y su experiencia en otros lugares para también su mejor preparación. También quiero comentar, ya que estamos, el volver a manifestar el real peligro que hay en el estatus epidemiológico de Formosa con estos casos que se comentó recién. Estamos permanentemente ante un riesgo alto que pueda aparecer nuevos casos. Por eso hay que tener todas las medidas necesarias, por más que se vaya la paciente de alta en el transcurso de estos días, y si no hay ningún paciente internado en el Hospital Interdistrital, no quiere decir que dejemos de cuidarnos, no quiere decir que esto sea resuelto y que todo lo que sea coronavirus haya desaparecido. No quiero ser famoso porque quiero que aparezcan más casos, no, justamente quiero que se olviden de mí porque no se hable más de coronavirus, pero por ahora falta mucho para eso. Por lo tanto, necesitamos de la colaboración de todos ustedes, que sigan el esfuerzo del distanciamiento social, el esfuerzo del usar del barbijo y el esfuerzo de la higiene de mano frecuente. Así que entremos en conciencia, continuar en esas medidas que ya venían usándolas muchas personas, como decimos siempre, no bajar los brazos en ese aspecto. Así que, por favor, solicitamos que se continúe con esas medidas hasta que algún día funcione la vacuna, hasta que un día, digamos, o la Organización Mundial de la Salud o la Argentina o se diga que no, el peligro del coronavirus está controlado. Hasta que no ocurra eso, tendremos que insistir en las medidas de prevención. Gracias. Gracias a usted, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular.
Y recordamos que el día domingo 16 de febrero la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana con limitación de preguntas. Buenos días, Alejandro Richard para LRA8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Desde hace algunos días se decidió aquí en este consejo informar la cantidad de transportistas que vienen violando su hoja de ruta y son varios. En un principio se les intentó exigir el PCR, cosa que también entendieron que era bastante difícil poder conseguirlo, pero todavía no se puede lograr que tengan responsabilidad social. ¿Se sigue buscando todavía una manera para que se entienda esto? Sí, efectivamente, nosotros vamos a bregar permanentemente por que todos, no solamente los transportistas, todos asumamos la responsabilidad social que nos cabe en este momento. En particular con la situación de los transportistas, ellos deben tener un cuidado particular al ingresar a nuestro territorio provincial porque deben cuidar su salud en primer lugar. Y al cuidar su salud van a cuidar la salud de sus familias y la salud de su empresa también, porque un caso en una empresa de coronavirus puede generar un gravísimo problema económico. Y nosotros trabajamos sobre esa premisa, la responsabilidad social. En el día de ayer, el ministro de Economía convocó a la Federación Económica, a CAPIMEF y a la Unión Industrial a los fines de mantener una reunión justamente por este tema sin nosotros conocer en ese momento que estaba en proceso de detección un nuevo caso de coronavirus. Y ciertamente fue una reunión muy provechosa con las entidades y le vamos a pedir a nuestro ministro de Economía que pueda exponernos porque va a continuar en el día de hoy esa reunión. Así que, doctor, si le podemos comentar al pueblo de Formosa de la conversación que tuvimos anoche. Sí, cómo no. Bueno, la reunión versó en primer lugar sobre un diagnóstico que todos sabemos y conocemos. El virus entra en nuestra provincia fundamentalmente en los últimos casos detectados, entra en camión. Pero no es la culpa del camionero, del transportista, del empleado del volante, no es culpa de él. Es que viene de lugares cercanos algunos, alejados otros, de provincias o de la Cava, donde realmente la circulación es muy intensa de coronavirus. De solo ver los medios, de ver anoche lo que está ocurriendo, que veíamos en las pantallas de televisión en otras provincias, bueno, realmente la situación es muy, muy difícil. Entonces ellos que tienen la obligación de ir y de cargar mercaderías o de transportar mercaderías de esas provincias o de esos lugares a nuestra provincia, queremos extremar los recaudos en este momento. Entonces hemos hablado con ellos situaciones como que veíamos por los informes que nos formulan de que el protocolo, que son las exigencias para quienes conducen camiones extraprovinciales, es decir, que ingresan, bajan teóricamente la mercadería de esos camiones y el camión pega la vuelta y se va. Aquellos que en algún tiempo peleábamos, si se quiere, para que haya en Formosa un depósito, haya en Formosa un distribuidor de esa firma extraprovincial, para evitar que esos camiones circulen por todos los barrios de nuestra ciudad y por distintas localidades. Eso se fue logrando, eso se hizo. Luego vinieron otras medidas más, como las señales estas de color, que indican qué tipo de transportista es, pero lo que veíamos es que se iba un poco el control, mejor dicho, el cumplimiento de este protocolo se iba relajando al punto tal que ocurren circunstancias como las que ocurrieron ayer. Estábamos tratando ese tema. Las personas que al comienzo no bajaban del camión, simplemente se abría la carga del camión, se bajaba, pegaban la vuelta, vimos ayer uno de esos camiones que bajaron libremente y estaban hablando posiblemente con una persona de un comercio. Entonces ese es uno de los temas. Es decir, el cumplimiento estricto del protocolo
que no sea solamente librado a un control social y a un control policial, sino que los dueños de los negocios, los empresarios, los mayoristas, cuando viene un camión de otra provincia, también nos ayuden para este cumplimiento. Es decir, decirle al camionero, vos quedate allí, y quien deba bajar, que baje con barbijo, que baje con otro medio de protección, que es una máscara facial, que son sencillas y baratas, y que baje con guantes, pero que nos ayude el control social para poder realizar todo eso. Eso es uno de los temas que hablamos con ellos y que no hay ningún problema en que se pueda realizar. Hablamos otro tema, el tema de viene un transportista de otra provincia, llega a primera hora o a la madrugada a Formosa, él sabe muy bien que hasta la apertura de los negocios, hasta las 8 de la mañana o las 7, depende de la apertura, no tiene razón de ser que vaya con ese camión hasta allí porque no lo van a atender. Entonces, bueno, a veces espera, en parte en la ruta, el horario y va. ¿Qué problema se produce acá? Que cuando él llega con el camión, no le realizan la descarga en forma inmediata porque hay otros camiones locales cargando, es decir, no se le da prioridad a ese camión que viene de otra provincia, que viene de una provincia donde hay circulación de coronavirus, que debe descargar rápidamente la mercadería y pegar la vuelta. Y a veces suele estar de la mañana al mediodía, del mediodía a la tarde. Entonces, también se trató ese tema. Bueno, tratamos otros más respecto a los controles que queremos realizar y pedir la colaboración y la corresponsabilidad empresaria a los transportistas, no solamente de capital, que serían más fáciles de controlar, sino también los del interior. Es decir, fue una muy buena reunión, hubo propuestas de ambas partes, la continuaremos y cerraremos esta tarde y mañana, si todo va bien y lo aprueba el Consejo, podremos informar algunas medidas, pero más que informar medidas, es decir, decirles que hemos logrado consensuar, las cámaras empresariales están de acuerdo en que es el momento de ajustar los controles, es el momento en que la responsabilidad sea de todos, esta corresponsabilidad que hablamos, no solamente responsabilidad del Estado, responsabilidad del Consejo, responsabilidad de la policía, de la provincia, sino la responsabilidad social, que implica a la gente que anda en la calle, el formoseño que ayer vio esa oblea roja de un transporte que ingresó desde otra provincia, él pasó caminando y vio y dice, ¿y qué hacen estos dos señores acá abajo hablando? Y agarró el teléfono celular e inmediatamente denunció el hecho. Fíjense, uno de esos dos señores que irresponsablemente bajó del camión dio positivo a coronavirus. Suerte que era el primer lugar donde iba y el único lugar donde bajó. Pero el control social es importante y también es importante que los empresarios y los comerciantes, cuando llega un camión transprovincial, cuando ellos ven esa oblea roja, haya un responsable del negocio, 1, 2 o 3 que van a bajar la mercadería, que adopten todos los recaudos de bioseguridad. Ese más o menos fue el tenor de la charla, hubo otros temas menores. Hoy nos reunimos nuevamente para continuar y cerrar todo esto. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda, ¿cuántas personas consideradas como contactos estrechos aislaron luego de este nuevo caso detectado? Muchas gracias. Bueno, a partir de comunicarnos con ambos transportistas, pidiéndole por sobre todo en esta situación, cuando hablamos, es la máxima honestidad de parte de ellos, ¿no? Sabiendo de que ponen en riesgo a otras personas sin quererlo, porque nadie quiere enfermar a otro, y esa es la verdad. Y por eso también ellos cumplieron con la medida del uso del barbijo, así lo manifestaron. Entonces, volviendo otra vez a preguntarles cuál había sido su recorrido, dónde habían estado, en qué momento se bajaron, si tuvieron contacto de Mansilla, con qué personas. Bueno, en esa entrevista surgió 2 personas de un negocio donde justamente iban a hacer una descarga.
según la distancia no daba más de los 2 metros, el uso del barbijo de ambas partes nos da una cierta tranquilidad. Así todo, esas personas hoy están aisladas. Así todo, y por ahí algunos podrán decir somos exagerados en las medidas preventivas, pero preferimos ser exagerados, no dar ningún espacio para el virus, sabiendo que aprovecha cualquier oportunidad, descuido, irresponsabilidad. Entonces, en este caso, estas 2 personas están en aislamiento, se le va a realizar un hisopado en los próximos días, sabiendo que siempre que a partir del contacto con el virus, no es que el virus inmediatamente ya puede ser positivo, sino que le llamamos una ventana, que pueden pasar 3 días o incluso un poco más. Entonces esperaremos esos días para hacerle un hisopado. Asimismo, otra persona que después de haber transcurrido unas horas, por una cuestión de mantener la carga, también subió al camión, y bueno, estuvo en ese ámbito también, ese habitáculo, también en este momento está en aislamiento. Medida quizás, vuelvo a repetir, exagerada, pero preferimos tomar este tipo de actitudes con la máxima responsabilidad, explicándole también a las personas que lo entienden así, de que estamos haciendo un trabajo para cuidarlos y para cuidarnos entre todos. Entonces, de esta manera, en este momento surgen 3 contactos que están en aislamiento. Se les va a realizar un hisopado en los próximos días y no surgió de esta entrevista ninguna otra persona cercana o que pudiera haber estado en alguna situación de cercanía. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos, Alicia Lucena de Radio 1, para el ministro Ibáñez. Bueno, se dio a conocer finalmente el calendario del ingreso familiar de emergencia, estamos hablando del tercer pago. En el día de ayer fue publicado en el boletín oficial unas modificaciones con respecto al IFE o a los 10.000 pesos. Uno de ellos es que las personas privadas de su libertad no lo pueden cobrar. Otro, los menores a 25 años que solicitaron el IFE no van a poder cobrar siempre y cuando tengan el mismo domicilio que los padres. Y el tercero es que la AFIP va a hacer una evaluación. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? ¿Esto quiere decir que algunos pueden que no cobren el IFE 3? Formoseños, digo. Gracias. Sí. Bueno, los requisitos son esos, fundamentalmente son esos 3 temas los que ayer han sido normatizados. El primero de ellos, ustedes saben que fue un tema que en su momento ANSES no había respondido, que eran las personas privadas de libertad. Entonces, en cada provincia los jueces hacían interpretaciones judiciales. Bueno, esto ahora se va a zanjar. El otro tema es el de beneficiarios con esa edad, que dijo la señora periodista, pero que convivan con un núcleo familiar que tenga otros beneficios. Entonces, ANSES evaluaría eso, si hay compatibilidad o incompatibilidad con ellos. Y el tercero de los puntos es un punto que es una evaluación socioeconómica que van a hacer con la AFIP. Nosotros creemos que lo que van a hacer es, con las bases de datos de ambos organismos, superponerlos, ¿verdad? Porque eso tiene que ser hecho en forma rápida. Ahora, al estar vigente en el boletín oficial, lo que yo no podría decirte si esto ya va a estar implementado a partir del día lunes, porque indudablemente que la evaluación socioeconómica con AFIP no va a ser tan automática. Lo de la evaluación del grupo familiar pienso que sí, porque lo hace directamente ANSES. ANSES sabe en un grupo familiar cuántos beneficiarios hay. Y el primero de los requisitos sí ese es instantáneo, porque el listado de las personas privadas de libertad los tiene ANSES. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos requisitos como impedimento que ha establecido ANSES, pienso que van a llevar algunos días para su aplicación total. Gracias, doctor. Antes de la siguiente pregunta, quiero agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros. He cometido nuevamente otro error. El domingo es 16 de agosto, yo dije febrero, evidentemente estamos desfasados. Así que agradecemos que estén atentos y que nos hayan ayudado a enmendar ese error. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Doctor González, se habló mucho recién de la responsabilidad social, se habló mucho de la responsabilidad de la policía también,
pero como responsabilidad social y de este medio de comunicación también hemos recibido varias amenazas e insultos también de transportistas. Bueno, pudieron charlar con ellos, también nos decían que no se sienten escuchados, ¿no? Por parte, primero del sindicato, de las cámaras y demás, ¿no? Y por ahí si pudiera explicar, y además, gracias a la responsabilidad social, se detectó un caso de coronavirus, ¿no? ¿Se puede explicar cuál es la importancia, ¿no?, de la participación, en este caso, de la gente también? Muchas gracias. Sí, gracias a usted por permitirnos traer a la mesa a un actor que es fundamental en esta cuestión. Otro de los actores con los que nosotros vamos a conversar es con el sector de camioneros. Es fundamental. Nosotros tenemos que hablar con todos los actores de esta... De hecho, hemos hablado ya con camioneros, pero de ninguna manera vamos a permitir, en primer lugar, que se estigmatice a los camioneros. No vamos a permitir que se estigmatice a los camioneros. Ni tampoco vamos a permitir de que ellos se sientan discriminados por esta acción. Una de las medidas que estamos próximos a implementar es la de una línea telefónica exclusiva para camioneros para poder tener una comunicación permanente. Porque, por ejemplo, un camionero puede tener un problema mecánico, tiene oblea roja. Entonces, esa persona puede tener alguna dificultad y necesita en ese momento atender y resolver esa situación. Pues bien, va a estar ese número telefónico para que nosotros podamos trabajar con él en la solución de ese inconveniente. Es decir, es verdad que pueden llegar a sentirse sin ser escuchados. Es verdad. Y nosotros no queremos que no se sientan escuchados. Al contrario, queremos que sean protagonistas de este momento de la historia argentina, porque es esencial el trabajo de ellos, es esencial. Pero un dato de la realidad indica que también ellos están tan expuestos a esta situación que es necesario que se cuiden mucho, que cuiden a su familia y que nosotros los cuidemos a ellos también. Porque en este momento es un actor fundamental el del camionero para la activación económica de nuestro país. Por lo tanto, son distintos sectores con los que estamos conversando. Otro sector con el que hemos conversado también es con el sector de los trabajadores de las estaciones de servicio. También es importante ese sector. Hemos tenido una muy buena conversación con los compañeros y las compañeras del gremio de estacioneros. En realidad tuvimos dos. Tuvimos una con la conducción del gremio y otras en este salón, una reunión amplísima con distintos compañeros y compañeras del sindicato en la que hemos podido interactuar con ellos, porque ciertamente ellos también son un eslabón fundamental y que pueden estar en contacto con estos compañeros del volante que necesitan circular por las rutas del país y por lo tanto estar expuesto al virus. En definitiva, acá todos somos protagonistas de esta historia. Y eso es lo bueno. No podemos ser actores inermes ante lo que está pasando en este momento. Y lo que nosotros tenemos que trabajar también es un aspecto muy importante. Existen muchos opinólogos, muchísimos opinólogos, y voy a dar un ejemplo. Hubieron personas que han defenestrado el inicio de clases presenciales, pero lo han hecho desde una situación de no analizar qué es lo que se expuso, qué es lo que se dijo y cómo se lo dijo. Entonces, oponerse por oponerse a una medida me parece que es poco responsable por parte de muchos. En primer lugar, hemos sido muy claros. Ha sido muy claro el ministro de Educación cuando vino y explicó a todos las medidas. Son 408 escuelas de nuestra provincia las que
inician este proceso de paulatino regreso a clases, con las distancias sociales. Habló también de la libre voluntad de los padres si quieren que sus hijos vayan a clases. Pero también habló que estamos hablando de escuelas rurales, escuelas muy pequeñitas, de una comunidad muy pequeña que prácticamente están todos juntos. Es como una gran familia. Entonces no traspolemos una visión prefabricada que tenemos de una escuela de cualquier barrio nuestro en la ciudad capital o de cualquier barrio de alguna zona urbana de la provincia, a aquella realidad donde ya hemos empezado a trabajar en el inicio de las clases presenciales. Son cosas distintas, son realidades distintas. Entonces, aplicarle aquello genera temor, genera miedo al divino botón, porque no es esa realidad. Por lo tanto, acá lo importante es, todos somos protagonistas, todos tenemos un rol activo en este momento para defender lo más preciado que tenemos, que es la vida humana y nuestra salud. Lo otro vendrá por añadidura, pero sin vida el resto no sirve nada. Entonces, cuidémonos, tomemos el toro por las astas, seamos protagonistas de la historia y avancemos juntos en el cuidado de la salud. Fundamentalmente, cuidando nuestra salud para cuidar la salud de los demás. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La consulta para el doctor Ibáñez. Ministro, si bien no es una noticia que sea oficial, el Banco Central está analizando eliminar la compra de $200 para los $200 mensuales de los ahorristas. Simplemente preguntarle si se aplica esta medida, ¿cuál será el impacto económico que tendrá nuestro país? Gracias. Bueno, el país no sabemos porque yo no tengo la cifra de cuántos compran $200. Por allí puede ser o un pequeño ahorrista o alguien que tiene una cuota en dólares. No se olviden que venimos de una economía que fue dolarizada totalmente. Las tarifas se dolarizaron, la compra de muchos insumos se dolarizaron y hay algunos que pueden comprar inclusive productos en el exterior, ya sea porque los necesitan por su profesión, ya sea porque, no sé, los encuentran muy baratos, lo que fuere. Para eso también compraban los dólares. La prohibición, indudablemente que lo que está tratando de hacer, estimamos, es evitar la fuga de dólares. Evitar que, aunque parezca poco, que son $200, pero han de ser muchos los argentinos que lo están adquiriendo en un momento que el país necesitamos dólares, en un momento en que no estamos generando la cantidad de dólares suficiente para hacer frente a los compromisos. Creo que la política del Banco Central puede apuntar a eso y tampoco sabemos el tiempo. Venimos de una época, ustedes recordarán, donde se fueron levantando los límites para las compras de dólares. Primero eran $1.000, luego fueron $2.000 por día y después se puso libre del límite. Es decir, la Argentina era uno de los pocos países del mundo, porque por lo menos de la región, que es lo que uno más conoce, ya sea Brasil, Paraguay, Chile, no permitían compra o no permiten compra ilimitada de dólares. Compra ilimitada de dólares que trajo como consecuencia que ingresaban dólares de préstamos, ingresaban a la Argentina, los colocaban a plazo fijo en pesos y con unas tasas siderales que pagaba el sistema bancario argentino el año pasado, el anteaño, los retiraban 30, 60, 90 días, los convertían en dólares, se los llevaban y nos dejaban la deuda de los dólares. Sí, la famosa bicicleta financiera o como quieran llamarlo. Bueno, eso se fue acotando hasta que llegamos al mínimo de $200, que como bien dice el periodista, creo que ya el Banco Central también los va a prohibir. Pero el escenario es totalmente distinto al de años anteriores. Eso de permitir comprar dólares en forma ilimitada fue para señores que podían hacerlo
banqueros, corporaciones, grandes empresarios, y agarrar los dólares nuevamente y fugarlos fuera del país y colocarlos en una cuenta en el extranjero. Eso no fue beneficioso para la Argentina. Los dólares se fueron, nos quedaron las deudas. Entonces, hoy hemos llegado a este punto, a esta medida de una venta mínima, y bueno, si las autoridades del Banco Central consideran que no es conveniente a los intereses de la Argentina seguir vendiendo, aunque sea mínimamente $200 por día, creo que tendrán razón para hacerlo. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Continuando con la línea de la situación de los camioneros, muchos de ellos manifiestan que tras largas horas de manejo, llegar a un lugar de destino y no descender de la cabina les genera alguna cuestión fisiológica o física contraproducente. Si tienen pensado o ya hay habilitados algunos puntos de descanso en donde no entren en contacto con otras personas, de puntos de descanso o puntos para poder utilizar sanitarios químicos. En el caso del frutihortícola, un camionero estuvo 3 días arriba de la cabina hasta que se tuvo que activar el protocolo cuando lo detectaron que había justamente descendido para utilizar el sanitario. Muchas gracias. Sí, eso es otro de los puntos. Nosotros queremos generar las mejores condiciones para que puedan llevar adelante su tarea de la manera más adecuada. Estamos conversando con distintos sectores, justamente teniendo en cuenta esa cuestión. El punto es, todo es posible en la medida en que la responsabilidad con la que nos manejemos esté por arriba de cualquier otra circunstancia. En la medida en que seamos responsables en la utilización de los barbijos, en la utilización adecuada de los elementos de protección individual, en el lavado frecuente de manos y fundamentalmente en el distanciamiento social, vamos a poder llevar adelante una adecuada tarea. Recientemente estábamos mirando, de hecho en la reunión del día de hoy, un análisis que se realizó respecto del uso del barbijo en distintos países del mundo, y quienes tienen la mejor utilización del barbijo son países que han pasado por situaciones difíciles, tales como Italia, Francia y la India. Y quienes tienen el menor uso del barbijo en un porcentaje menor al 10%, es un país que llamativamente tiene una alta incidencia de la enfermedad, que es Suecia. Evidentemente, el uso de las medidas de protección personal inciden fuertemente en los resultados de la disminución de los contagios. Invitamos, insistimos, rogamos, pedimos, ya no sabemos más cómo decir, usemos el barbijo. Nosotros, todos ustedes son testigos que nos lo sacamos únicamente cuando nos ponemos delante del micrófono, damos la conferencia, pero todos ustedes son testigos de que inmediatamente nos lo volvemos a colocar. Y así andamos. Y no es para que nadie se enoje cuando alguien, en cumplimiento de su responsabilidad social, le señala en la calle que se coloque en el barbijo. Hay algún libertario por ahí dando vuelta que se enojó porque se fue a Mojón de Fierro y que la policía le exigió el uso del barbijo. Sí, señor. Sí, señor. Y le quiero decir a ese señor médico, cuando interactúa con otra persona tiene que utilizar el barbijo. Y la policía actuó muy bien en ese momento. Porque tampoco era verdad, porque preguntamos que se tenía que haber realizado las atenciones médicas en Mojón de Fierro. Entonces, como eso fue público, y se publicó en las redes sociales, nosotros decimos que es mentira, es mera excusa para justificar un acto
de irresponsabilidad, como es el no uso del barbijo. Y si baja la ventanilla e interactúa con el personal de la policía de la provincia, colóquese el barbijo para respetar a quien está tratando de ayudarnos a que todos cumplamos con las medidas sanitarias. Sigue trabajando nuestra policía de la provincia. Y es bueno recordar que hoy es el Día de la Mujer Policía. Es bueno recordar eso, porque parecería ser de que nos olvidamos del compromiso que debemos tener todos en este tema. Ustedes habrán advertido de que hemos señalado que tuvimos 5 ingresos irregulares. 4 en Clorinda y 1 en la zona del oeste provincial por la línea Barilari. Estamos rodeados de una situación delicada. Queremos comentarles a ustedes de que se ha detectado un caso positivo en la localidad de Morillo, provincia de Salta. Queremos contarles a ustedes de que la situación en la zona de Tartagal es delicada. Y queremos contarles que nuestro oeste provincial tiene mucha vinculación con esas zonas del norte salteño, del Chaco salteño. Queremos contarles también, para que todos sepamos, de que en Sausalito se detectaron 5 casos más de coronavirus. Y hoy estamos en 85, más o menos, 81, 80, pero 80 casos de coronavirus en Sausalito y varias muertes. Sausalito que está enfrente de Aibal, de nuestra provincia, y que personas quieren, porque siempre lo han hecho, cruzar del río, ir de un lado al otro. Paraguay está teniendo una situación compleja, muy compleja. Tenemos casos en Limpio, tenemos casos en Mariano Roque Alonce, tenemos casos en Villa Hayes. Estamos teniendo el virus golpeando a nuestras puertas. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad. Y las medidas que decide este Consejo de Atención Integral de la Emergencia, encabezado por el gobernador Infran, están orientadas a que nos podamos cuidar entre todos. No tienen otro objetivo. No tienen otro objetivo. Y en este momento tenemos que ser más firmes que nunca, más responsables que nunca, porque la situación es delicada. Ayer, esta persona, que ni sabía que tenía coronavirus, estaba en una vereda de nuestra ciudad. El virus, con la cantidad de camioneros que entran por día a nuestra provincia, sin lugar a dudas, entra y pasea entre nosotros. Está en nosotros, los formoseños, en cuidarnos de que no se quede el virus y que así como entra, se vuelva a ir. Cuando podemos detectarlo, lo hacemos. Lo hacemos. Pero muchas veces no vamos a poder detectarlo y va a caminar quizás entre nosotros, pero es responsabilidad nuestra cuidarnos para que no se quede entre nosotros y vuelva a salir de la provincia así como entró. Trabajemos juntos en esta, porque esta es nuestra provincia, es la de todos y todas. Cuidémonos. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno, en la Argentina se va a fabricar una vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es su visión? Porque según dice uno de los dueños, que para enero o febrero ya estaría. ¿Usted cómo asesoraría al gobierno en cantidad de dosis para Formosa si llegase a estar la vacuna para fin de año? Gracias, doctor. Bueno, así como otras vacunas, las vacunas están dirigidas fundamentalmente a la población más susceptible de presentar complicaciones o muerte. Así como hay vacunas para niños, hay vacunas para personas de riesgo,
como ocurre con la misma vacuna antigripal, donde la población objetivo de la vacunación son las personas menores de 2 años, fundamentalmente, personal de seguridad, personal de salud, embarazadas, puérperas y mayores de 64 años, con factores de riesgo, y después las personas que tienen factores de riesgo en esa edad intermedia. Entonces, bueno, supongo que también por la cantidad de dosis necesarias que se requerirían para vacunar a toda la población, en principio van a ser priorizadas las personas que tienen mayor riesgo. Esto es así para todos. Y esto es importante resaltar, porque lo primero que puede ocurrir, supónganse mañana tenemos la suerte de tener la vacuna, que todavía no es así, que falta todavía un mayor desarrollo, falta todavía algunos trabajos de investigación para que esto ocurra, pero suponiendo que mañana tengamos disponible la vacuna, ¿y quién no se va a querer vacunar? Y va a ser una pelea entre uno y otro, como ocurrió en otras situaciones, inclusive cuando comenzó otra vez la vacuna H1N1, en su momento, si ustedes recuerdan, esa situación que se presentó en Brasil por la fiebre amarilla, también todo el mundo hacía cola y se quería vacunar contra la fiebre amarilla. Entonces, bueno, en esto, como conciencia también de todos, tenemos que saber que los que necesitan principalmente hoy la vacuna, lógicamente son las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse y presentar complicaciones o muerte. Los estudios están dados en base a esas circunstancias, así que cuando llegue el momento, en el mundo saldrán justamente las investigaciones y los estudios que harán las recomendaciones que sean para la población que en principio la necesite con mayor urgencia. Así que en cantidad de dosis, lógicamente esto va a surgir más adelante de acuerdo a los estudios epidemiológicos y de investigación que aconsejen los organismos internacionales y los nacionales. Así que en principio saber que esta es la realidad. O sea, cuando exista la vacuna no va a ser accesible para todos, porque no hay para todos. Entonces, en esta situación siempre se van a comenzar a priorizar las personas que tengan mayor riesgo de enfermarse y de morir. Hoy, en el Día de la Mujer Policía, queremos homenajearla desde este consejo con esta imagen que ha presidido la conferencia del día de hoy. En ellas podemos advertir, como decíamos, en su rostro amable, una persona que desde su identidad femenina nos protege, nos cuida y es una de nosotros. Es una hija de esta tierra, de nuestra comunidad, que ha elegido a la policía como el ámbito en el que desarrollar su vocación. En ellas, muchas gracias. Recordamos una vez más que el día domingo 16 de agosto la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. Muchas gracias por estar y que Dios y la Virgen nos bendiga a todos y todas.